Mixtele.tv. Hola, buenas tardes. Estamos en el programa de Sabiduría y Misticismo, en la segunda parte del programa de Miguel Hidalgo y Costilla, que aquí tenemos a una descendiente de ella. Vendría a ser sobrina. No, nieta. Sí, sobrina. Es que ya ven que es nietos, bisnietos, tataranietos, chornos, ¿no? Entonces, en una de esas líneas ahí vamos. De descendencia. Entonces, estamos viendo sobre esta historia verdadera de Miguel Hidalgo y Costilla, ya que se le hicieron muchas calumnias para desacreditarlo en la independencia, porque querían crear una imagen de mal de él, cuando realmente es un héroe, es superhéroe, reconocido, y no nada más en nuestro país, sino en América. En América. De toda la actividad y de toda su valentía. Y él, su deseo era liberar las Américas. Liberar las Américas, porque la Nueva España era muchísimo más grande. Ah, no, pues sí, llegaba abarcaba hasta Argentina. Desde el norte, que ahora es parte de Estados Unidos. Efectivamente. Hasta el sur. Efectivamente. Con los grandes liberadores de América. Por eso a él le dicen, cosa que les da mucho disgusto a mucha gente, el libertador de las Américas. Y sí lo fue. Porque con él se juntó Bolívar, José Martí, y entre ellos hablaron y platicaron, se pusieron de acuerdo. Y claro, el grito de independencia no iba a ser el día 15. El grito de independencia iba a ser a fines del año. Iba a ser más o menos entre fines de noviembre y diciembre. Pero la conspiración en México se descubrió y fue avisada a don Miguel. Sí. Y entonces él dijo, es la hora. Y cuando le dijeron, no, espérate, vamos a hacer las cosas de otro modo, él dijo, no, ahorita es la hora. Y entonces llamó a las campanas y cosa fuera de lo común. En menos de 2 meses tenía 100,000 gentes que lo seguían. Sí, fue una cosa espectacular, maravillosa, cómo el pueblo mexicano respondió a ese grito de la independencia. Y él declaró la independencia de las Américas. De las Américas. Y también abolió la esclavitud. Él abolió la esclavitud el 15 de diciembre de 1810. En Guadalajara, él da un decreto en el cual dice,
que todo aquel que pise tierra mexicana y todo aquel que sea esclavo será liberado, y que si alguno de los que se dicen dueños de los esclavos lo trata de recuperar, de aprender, será ejecutado. Sí, y luego él, aparte, en ese decreto, dice algo que por supuesto cae muy mal en aquel tiempo, que todo el indígena no tiene por qué pagar tributo a los amos españoles, a la gente con la que trabajaba. No solamente le trabajaba, sino que le tenían que pagar ellos con los que trabajaba. Uh-huh. Y agrega en ese mismo decreto que las tierras que fueron de los dueños originales, diríamos de los propios indios, volviera a su propiedad y la pudieran trabajar. Entonces, como tú ves, eso es un cambio en aquella época tremendo, y obviamente se creó muchísimos enemigos dentro y fuera de su grupo, que por supuesto han tratado hasta la fecha de manchar su imagen, de dañarla, de desacreditarlo. De desacreditarlo. Él dice, cuando va a dar su decreto, que él pone su vida, su nombre y el futuro por lograr el bien de México. Él sabía que eso le iba a costar la vida. Sí, claro. Por eso es héroe, porque tanto él como los demás, los llamados dragones de la reina, que era el ejército que se había preparado en España, de los que aquí fueron los llamados insurgentes, sabían que estaban jugando la vida. Uno de sus hermanos, que eso no se dice en este último libro que acaban de escribir sobre él, que uno de sus hermanos era dragón de la reina. Era del ejército. Era del ejército y claro, se le une. Sí. Pues. Pero su hermano menor, aunque aquí en el libro esta chica lo menciona, ella dice que la mamá de él muere al dar a luz a otro hijo. No, muere al dar a luz a su hermano más chico, a Mariano. Uh-huh. Entonces es el quien más quiere Miguel, uh-huh, y a quien más quiere Mariano. Por eso lo sigue a todas partes. Uh-huh. Por eso es esa unión tan profunda que hay entre los dos hermanos. Porque muere de parto su madre. Esos son datos históricos muy interesantes que la mayoría de la gente pues, no sabe. No, y mucho menos, por ejemplo, cuando muere la mamá de mi abuelita, esposa del hijo de doña Paula Hidalgo y Costilla, dice, mi abuela murió dando a luz a mi padre como mi esposa a dar a luz a uno de mis hijos. Entonces, eso era algo común. Son datos históricos, pero familiares. Claro. Entonces, hay cosas que no se saben. Pues no sé si yo tuve la culpa o yo he tenido la culpa por no hacerlos cuando estaba yo más joven. Del conocimiento público y haberme metido más en las discusiones. Pero los guardé como algo propio, ¿no? Como un regalo que yo tenía. Como un tesoro. Como un tesoro, hasta que me di cuenta que el conocimiento de cosas tan importantes no nada más era mi privilegio, también era mi obligación darlos a conocer. Pero pues mira, siempre se está a tiempo, qué bueno que lo estás haciendo ahorita,
porque lo tenías que hacer, lo tenías que decir, Sí. que sacar todo eso Mira, a la luz. yo comentaba con mi hija ayer, después de que leí el libro y hice las anotaciones, de que me decía, pero mamá, ¿con qué datos? Le dije, bueno, tengo las cartas de mi bisabuelo, que es el nieto de don Mariano Hidalgo y Costilla. Hasta ahí nos vamos a quedar porque vamos a un corte comercial. Muchas gracias, Caro. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es Astele.tv. Astele.tv. Estamos de regreso en el programa de Sabiduría y Misticismo, pues estamos analizando a don Miguel Hidalgo y Costilla desde su punto de vista humano, desde su punto de vista espiritual, pues que nadie lo toca ese tema y es muy importante que sepamos por qué enarbola el estandarte de la Virgen de Guadalupe. ¿Recuerdas que en el programa pasado nos quedamos que él toma la imagen de la Virgen de Guadalupe?
obviamente, porque como dijimos, él era un hombre que desde niño había aprendido el otomí, el tarasco y el náhuatl. Que entonces él había oído el evento guadalupano contado por nuestros padres indígenas. Y eso a él lo había emocionado muchísimo. Y sabía que la identidad que tenía nuestro pueblo era la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, cuando él se levanta en armas, la gente lo sigue sin pensar nada más. Sí. Se van detrás de él, hombres, mujeres y niños, con una fe ciega, y cuando él llega a Totonilco, él toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y eso lo han criticado mucho, que porque si fue, que si lo hizo por este interés, que si lo hizo por el otro, que si era para engañar al pueblo. No, lo hizo porque él le tenía verdadera devoción a la imagen y a la Virgen de Guadalupe, porque la conocía. No nada más la había visto en sus imágenes. Conocía la parte profunda de ella. Lo que ella había dicho en náhuatl y todo eso, ya algún día haremos un programa al respecto. Todo lo que ella había dicho. Entonces, él la toma y él ama tanto a la Virgen que, como te decía yo la vez pasada, él en su camiseta, porque vestía muy, no de garras, pero sí muy humildemente, con las vestimentas de sacerdote sencillas. Pero dentro de su camiseta que llevaba bordada por unas monjas la imagen de la Virgen de Guadalupe en el corazón. Entonces, está consignado, inclusive en el libro que acabo de leer, que cuando él va a morir, una vez que les reparte a sus captores, les regala unos versos, les regala dulces y todo, les dice: disparen aquí. Y él se pone la mano en el corazón para que el tiro sea aquí, en el corazón. Y una cosa extraña, disparan 3 veces y no le dan. Sí, eso es lo que cuenta la historia, que no lo pueden matar. No lo pueden matar. ¿Qué pasa? Los soldados no quieren atinarle o no le pueden matar. Ese es un misterio que se quedará para la eternidad. Hasta el 3er disparo le dan exactamente en el corazón, que es cuando él muere. Dicen que le tuvieron que quitar la imagen de la Virgen, ¿no? No. ¿No se la quitaron? No. La imagen de la Virgen, no sabían que la llevaba. Ah, ok. No, él pone su mano sobre el corazón para que ahí disparen. Y entonces, por alguna razón, los 2 disparos anteriores no le dan, no le atinan, o como tú quieras llamarle. El tercero le da sobre la imagen y se enteran que lleva la imagen cuando lo desvisten para ponerlo en el ataúd y le cortan la cabeza. Cuando le cortan la cabeza para llevarla a colgar en unas jaulas a la alondra de Granaditas, como una venganza por lo que había pasado en la alondra de Granaditas, que fue algo terrible, de lo cual él siempre sintió un profundo dolor, puesto que él no era militar, en primera. Y en segundo lugar, nunca piensa que hay tanta riqueza acumulada dentro de la alondra de Granaditas, que todo el mundo llevó sus arcones y todo, y que
la gente, no solamente los indígenas que él traía, sino la gente ajena, se va encima de las riquezas de estos hombres. Entonces, es una masacre pavorosa. Que no pudo él controlar. Que no pudo controlar, no hubo forma, se le salió de las manos, se fue de control. Y es algo que él siempre lleva en el corazón y ya no entra a México. Porque sabe que si entra a México, él no va a poder controlar a la multitud. Del saqueo. Y el saqueo, y va a ser algo pavoroso. Entonces, son esas cosas tremendas. Y fíjate que si hubiera entrado en esos momentos, lo más probable es que hubieran ganado. Hubiera ganado. Eso se lo decían Allende y se lo decían los demás. Sin embargo, llega un momento en que se pelea Allende con él. Sí. Y lo trata de envenenar. Ah, no sabía eso. ¿Sí? Le trata de envenenar para quitárselo de en medio. Porque le llamaban el cura cabrón. O el cabrón del cura. ¿Por qué? Porque les dominaba la gente y no tenía estrategia militar. Y el otro no quiere quedar en segundo lugar. Claro. Quiere ser él. Y entonces hacen unos brebajes que van a repartir y resulta que nunca lo pueden repartir porque no da tiempo y no llega. Pero está escrito que lo trataron de envenenar. Ay, qué terrible. Lo intentó envenenar. Fíjate que Allende, muy inteligente, y un gran estratega militar, hay que reconocerlo por ese lado, pero como que tenía una doble personalidad. Era muy envidioso. Sí, muy celoso. Y aparte, él tuvo una hija con la corregidora. Ya salió el acta de nacimiento en donde la corregidora le pone el apellido de él a la hija que tuvo con él. Mira. Es interesante eso, Caro? Sí, es interesante. Pero mira, yo vuelvo a decirte en este caso como en los hijos que le aparecen a don Miguel. Nadie puede llevar el apellido paterno si no está legítimamente casado por la iglesia porque no hay otro matrimonio. No hay más que matrimonio religioso. O sea, él no tuvo hijos, don Miguel Hidalgo. No tuvo hijos. Don Miguel Hidalgo no tiene hijos. En este libro ponen uno que es el que encuentran de nombre y le ponen Joaquín Hidalgo y Costilla. Para comenzar, no podría llevar Hidalgo y Costilla si fuera su hijo. Pero en realidad, Joaquín Hidalgo y Costilla es su hermano mayor. Es el que estudia para sacerdote antes que él. Y es el que recibe por el linaje de la familia de su mamá y la posición social, religiosa y económica de la familia, todas las prebendas que pueden darle. Pero muere, como decían en la familia, de un cólico miserere, que vulgarmente llamaríamos una apendicitis, que se murió el pobre hombre. Y entonces todas las prebendas que tenía su hermano se las pasan a don Miguel. Pero volvemos a lo mismo. Como él era criollo, con pureza de sangre, hijo de españoles, nieto de españoles, tataranieto y recontranieto de españoles, había nacido en México. Y eso le quitaba el derecho a cualquier puesto superior que no fuera el de cura de una iglesia. Y de una iglesia así. Pero él tiene contacto con los grandes. Entonces, cuando a él lo acusan de que traduce al francés, que le dicen la pequeña Francia. Y fíjate que otra cosa. Él dice que el hombre, la persona, debe leer la Biblia y estudiarla
libre y abiertamente y verla. Y tú recordarás que no hace muchos años la Biblia estaba prohibida para muchísima gente para leer. Sí. No hace muchos años. No, Yo creo que te tocó a ti y me tocó a mí. ¿sabes qué me tocó mucho? La misa en latín, que Sí, no claro. le entendía. La misa en latín. No le entendías fácilmente. Pero bueno, pero deja. No leer la Biblia. Estaba prohibido leer la Biblia. Y él decía que la Biblia debía de ser permitida a todos los hombres de razón. Claro. Entonces, eso era, bueno, peor que un sacrilegio. Lo llevan a la Santa Inquisición, lo juzgan, pero jamás lo juzgan por faltar a sus deberes religiosos, a su juramento de celibato y por tener hijos, que claro que lo hubieran juzgado. Sí, pero... Lo hubieran juzgado, digo, ahí no te salvabas. No era que si te caes bien y no me caes bien y que le doy una corta al juez. Eran juicios pavorosos. Y cuando pasan los años y lo traicionan y por fin llega a Chihuahua, bueno, llega a Monclova y de ahí a Chihuahua, y ya lo fusilan en este caso, también lo vuelven a presentar a 2 juicios. El juicio religioso, nuevamente en la Santa Inquisición, porque había estado excomulgado. Y se dan cuenta que la excomunión no vale, no tiene validez, porque Abed y Queipo, aunque se ostentaba como obispo, no había sido consagrado oficialmente obispo. Estaba usando un nombre que aún no le correspondía. Se ponía un título que no era aún. Entonces se dan cuenta que la excomunión no tiene valor. Y perdón, entonces, perdón, lo vuelven a enjuiciar. Lo vuelven a enjuiciar por la Santa Inquisición y lo perdonan. No le encuentran hijos. Él nunca declara tener hijos. Y le dan los santos óleos, le restituyen sus derechos de sacerdote. Ya le habían raspado las manos, ya le habían raspado la tonsura, ya le habían hecho todo lo que habían tenido que hacer y le restituyen sus derechos de sacerdote. Le dan los óleos, la bendición, la comunión. ¿Por qué? Porque no lo encuentran culpable de nada que tenga que ver con la religión. Claro, lo juzgan los militares. Y eso sí, no les parece que el Señor haya liberado a los reos. Haya liberado a los reos, haya liberado a los esclavos y se haya levantado contra la autoridad divina del rey. Y él dice, él como teólogo, nombrado por el Santo Oficio, como el mejor teólogo, maestro de teología, sabía que el rey no era divino. Claro. Que el rey era un funcionario muy alto, con mucho respeto y todo lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero definitivamente no era divino. Entonces él nos estaba levantando contra la autoridad divina del rey. Entonces, militarmente lo juzgan por no aceptar
al rey, que de todos modos en España había un problema tremendo, porque habían quitado a Fernando VII y estaba el hermano de Napoleón III, ¿Qué decían? que se llamaba Pepe, le decían Pepe Botella. José Bonaparte, sí, Pepe Botella. Pepe Botella, José Bonaparte sería porque le gustaba la copita. Sí. Puede ser que le haya gustado la copita de más. Le decían Pepe Botella, entonces era el que estaba dominando España. Entonces era algo que por eso lo estaban juzgando. Y entonces él dijo, es el momento de liberar la América. Él estaba sembrando olivos para que se produjera aquí el aceite de olivo. Él estaba trayendo moreiras y gusanos de seda. Él estaba fundiendo metales para que aquí se hicieran las armas y los cañones y todo, para que no se pagaran tantos impuestos en las aduanas. Él estaba viendo por lo que él consideraba justo de un México que él era lo que quería. Y él sabe que eso le va a costar la vida. Y él está dispuesto a entregar la vida, entregar su vida por sus ideales y por lo que él creía que era justo. No hay que olvidar, para muchas gentes que lo ignoran, que muchos de los principios, o gran parte de los principios, están basados en los principios masónicos. Y no hay que olvidar que don Miguel formaba parte de unas logias masónicas que venían de Francia, de Europa, y que llegaban hasta Buenos Aires. Entonces él tenía esos principios de ayuda al prójimo, inclusive sobre tu propia vida. Entonces, eso es algo que, como te decía yo, cuando tú lo sabes y lo has visto y lo has oído desde niña en tu casa, en las sobremesas de tu casa, en los comentarios con mi abuelita, que era una gran conversadora, mi madre, que era una historiadora excepcional. En aquella época, para que mi madre hubiera sido en aquella época universitaria de los años 29, éramos un poco adelantados a nuestra... Casi no estudiaban las mujeres de esa época porque les mi estaba madre, prohibido. Mi madre estuvo en el movimiento de autonomía de la universidad. Fíjate qué interesante. Yo tengo, o más bien mi hija, la que me regaló pero tiene los escritos y los trabajos de mi madre a los grandes maestros de aquella época. Oye, fabuloso, caray. Mi madre escribía para el National Geographic. Ella aparte estudió antropología. Aparte de filosofía y letras, estudió antropología. Entonces, vengo de una familia con un criterio muy abierto. Claro. Y quizás muy adelantado para mi tiempo. O para su tiempo. Ahora ya me quedo atrás y soy una señora que no sé hacer nada con todas las cosas electrónicas. No, pero sí sabes bastante. Pero Estudiaste mucho. De conocimientos y de estudio, de eso sí me puedo dar un quien vive tranquilamente. Claro. Y como dice allí, vieron la tumba de don Mariano. Y vuelvo a hacerte la pregunta, como la hice en aquella conferencia en el Instituto de Estudios que tiene don Carlos Slim. A ver, ¿estaba don Mariano? ¿O era simplemente la tumba
simulada. Era la tumba simulada, porque don Mariano siguió manejando las haciendas que habían quedado, porque habían perdido una, la más grande, donde su familia, su papá y sus otros hermanos, que se volvió a casar su papá, se mantenían, porque habían pedido préstamo a la iglesia. Y la iglesia prestaba con usura. Sí, caray. Y entonces ellos, y el que la manejaba, que era de don Miguel, otro hermano, y el otro, antes de llegar Mariano, le entra tanta angustia de que su familia se va a quedar en la miseria y que no pueden pagar y que van a tener que entregar sus tierras, que se vuelve loco. Pierden la razón. Don Mariano. No, un hermano de don Miguel y de don Mariano. Ah, ok. Son cosas que no se saben. Sí, no se sabe. Vamos. Vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias, Caro. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como Astele.tv. Astele.tv.
Bueno, pues estamos de regreso con nuestra amiga socióloga Carolina Rabaté, en el que nos va a relatar lo de la imagen de la Virgen de Guadalupe, por qué enarbola el estandarte don Miguel Hidalgo Costilla. Sí, mira, como tú sabes, es un tema que se ha discutido mucho en pro y en contra, los que dicen que sí, los que sí fue para engañar, que no, bueno. No, como te decía yo desde un principio, él tiene el conocimiento. Él ha recibido el conocimiento del evento guadalupano por parte de los propios indígenas. Y él, como es un hombre muy sensible y muy inteligente, comprende la profundidad del hecho y sabe que lo único que va a unir y que nos sigue uniendo hasta el día de hoy, nos sigue dando identidad mexicana, independientemente de que seas creyente, de que seas judío, de que seas árabe. Donde tú ves una imagen de la Virgen de Guadalupe, tú sabes que es México. Uh-huh. No hay duda al respecto. Uh-huh. En cualquier parte donde tú lo veas, sabes que es México. Entonces él lo sabe, él toma el estandarte y él ofrece liberar a su pueblo, al pueblo de ella, al que ella ha venido a hablar y a entregarles a su hijo, a su divino hijo. Él ofrece y usa el estandarte. Ese estandarte va por todas partes. Hay gentes, obviamente, como todo, piensan que él habla con la Virgen de Guadalupe 2 veces al día. No, efectivamente no. La Virgen de Guadalupe nomás bajó una vez, habló una vez, y ni aquí, y que Dios me perdone, y los que lo creen, tampoco la de Mendihuori se aparece cada tercer día, lunes, miércoles y viernes, porque no es la magnitud de la Virgen venir a platicar conmigo, ¿verdad? Es por buenas gentes que seamos. Él sabe, conoce y la lleva con él siempre. La lleva con él en su corazón, que nadie lo sabe, pero la lleva con él en su corazón. ¿Y qué pasa con ese estandarte? Ese estandarte, tú te acordarás, Leti, que un día fuimos a la basílica. Sí. Y nos fuimos más allá de donde caminan el normal de la gente, que nos fuimos hasta atrás, por allá por donde está el Pocito, por allá lejos, hay una pequeña capilla que se llama Capilla de Indios. ¿Por qué se llama Capilla de Indios? Porque la discriminación era, y no quiero decir es, para no ponernos en estos tiempos, pero era tremenda. Entonces, los indígenas nobles eran enterrados allí. Tenían como su panteón aparte, no el que está arriba en el cerrito, no, tenían su panteón y allí ponen los restos de Juan Diego, que cuida la imagen y la chocita donde ella se queda 14 años. Él muere de 74 años. Él no era un niño así chiquito. Él era un hombre de 54 años cuando se le aparece a la Virgen. Entonces, en esa capillita que tú fuiste conmigo, uh-huh, que ahora está mucho más arreglada, sí, porque Monseñor José Luis Guerrero se preocupó porque tuviera un lugar
que se dignificara el lugar. Encima del altar estuvo muchísimos años, casi un siglo, el estandarte de la Virgen sobre el altar. Hasta que alguien pensó que su lugar debería ser el castillo de Chapultepec. Y lo llevaron al castillo de Chapultepec. Pero ese estandarte estuvo allí muchísimo, o sea que existe, es real, es verídico. No es la imaginación de alguien. Ahora, como te comentaba yo la vez pasada, no hay fotografías, no existía la fotografía, obviamente. Y no había pintor. En aquella época, en los pueblos y en los lugares chicos y en todo México, no andaban los pintores pintando a la gente. Eso quizás en la Ciudad de México hubiera, o en Guadalajara, algún pintor que pintara a las familias de posibilidades económicas, a la esposa del gobernador, del virrey, así, ¿no? Así, por eso tenemos la imagen de la esposa de Santana, que lleva, por cierto, lleva como una diadema con el águila azteca, que es preciosa. La pintura es una preciosidad, pero esos son muchos años después, o por lo menos algunos, porque, porque Santana, bueno, fue muchos años después. Entonces, cuando llega, fíjate qué contradicciones o qué cosas extrañas. Cuando llega Maximiliano a México, que viene de una Europa donde todo el mundo pinta a todo el mundo. Todos están pintados, señoras en su recámara, señoras en la sala, con el perro, cargándolo. Hay pintura de todo. Llega aquí, quiere ver la imagen de don Miguel Hidalgo. Y no hay. No hay. Entonces, cuando le dice, ¿pero cómo? Maximiliano, ¿no? ¿Qué pregunta? Maximiliano llega y pregunta. ¿Me pueden, por favor, enseñar la imagen del libertador de la patria de don Miguel Hidalgo? Él se siente muy mexicano y quiere estar muy dentro de... Eso es otra historia, ¿verdad? Pero muy, muy dentro. Le dicen, no, señor, no hay nadie. No hay nada. ¿Cómo? No, señor. Nadie ha pintado, ni nunca fue pintado don Miguel Hidalgo y Costilla. Entonces él piensa que no puede ser. Llama a todos aquellos que todavía vivían y que lo conocieron. Y entonces empieza a decir que le vayan diciendo cómo era con un pintor que ahora llamaríamos un retrato hablado. Sí. Lo va pintando y van viendo pues que si era calvito, que era de ojos verdes muy profundos. Era de tez blanca quemada por el sol, con ojos verdes muy profundos, peloncito, con el pelo no muy bien cortado, puesto que lo lleva al hombro, y que viste así y ya con la ropa sacerdotal, y que era un poco alto y activo. Otros dicen que no, que era encorvado y que tenía más de 70 años. No, en realidad él muere de 58 años. Sí, eso es lo que yo creo. De 58 años. Tenía toda la fuerza porque andaba cabalgando. Él muere de 50. Tenía toda la fuerza, pero ya para esa época ya era un hombre grande. Sí, pero sí podía. Sí, obviamente, pero ya era un hombre mayor. Sí.
Sí, sí, sí. Ya un hombre de 50 años era un hombre mayor. Y una mujer de 50 años era una anciana. Ya rebasamos todo eso. Ya lo rebasamos. Sí, creo que ya lo rebasamos. Entonces, por eso es que tenemos la imagen de Don Miguel. Y entonces, ya después, algún otro pintor lo pinta con el estandarte. Y son las imágenes que tenemos de él. Pero de otro modo no tendríamos forma de saber cómo había sido. Sí. Así es que es una historia apasionante. Es una historia verdaderamente... Aquí entre lo de esta escritora que pone, por ejemplo, de una persona que le llama Miguel Hidalgo, pero ese Miguel Hidalgo es tío de Don Miguel y es notario en México. Es quien escritura los terrenos de ellos. Así que... Entonces, no es su hijo. Claro que no. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no puede llevar el apellido Hidalgo? Caro, ¿qué crees? Ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, o sea, vamos, yo creo que posteriormente vamos a hacer otro programa de estos, que bueno, ya sería la tercera parte, pero es que es muy interesante, hay mucha historia, muchas costumbres, pero pues sí, hemos estado resaltando sobre todo la espiritualidad del sacerdote, del sí, cura la Miguel integridad Hidalgo de él Castillo, como hombre. como hombre. Nos vamos, muchas gracias por haber estado con nosotros, les agradecemos mucho y ya nos veremos para el próximo programa de Sabiduría y Misticismo. Gracias, Caro, te agradezco mucho. Gracias a que ti. hayas venido. Gracias a todos. Astele.tv